Siguiendo la secuencia de los acontecimientos acerca de la Semana Santa, la Semana Mayor, la Pasión de Cristo, encontramos, hermanos, que después de la pasión y resurrección de Cristo, había en Jerusalén un ambiente de confusión. La mayoría de los discípulos estaban decepcionados y confundidos. Habían oído al Señor decir que Él era el Cristo. Habían visto sus milagros. Esperaban que se levantara contra Roma para liberar a Israel, ya que en uno de los textos que vamos a dar lectura dice, ¿verdad? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Dos de esos discípulos, uno llamado Cleofas y el otro no sabemos su nombre, caminaban de Jerusalén a Emaús, una aldea aproximadamente a 11 kilómetros de Jerusalén. Quizás volviendo a su vida anterior, normal, cotidiana, pues para ellos todo había terminado. Pero no, ¿verdad? Todo no había terminado. Al revés, comenzaba una nueva etapa con el ministerio del Cristo resucitado. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, hoy veremos este estudio acerca del camino de Emaús. Amén. Emaús significa primavera templada o caliente. Habla del ambiente del clima, que es caluroso y sofocante. Emaús era la aldea, y el camino que llevaba de Jerusalén a la aldea se le llamaba el camino de Emaús. Pero hablando simbólica y espiritualmente, vamos a ver en esta tarde, hermanos, que el camino a Emaús simboliza varias cosas para el cristiano. Amén. En primer lugar, hermanos, el camino de Emaús significa el camino del recuento de daños. ¿Qué significa Emaús? Simbólicamente, el camino del recuento de daños. Abran sus Biblias, por favor, en San Lucas, capítulo 24, el verso número 13. Esperamos que todos se encuentren en esta parte de la Escritura. San Lucas, capítulo 24, el verso 13 y 14. Dice así: He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuáles eran todas aquellas cosas que habían acontecido? Pues que a Cristo, ¿verdad?, lo había traicionado Judas, que Pedro lo había negado 3 veces, que fue llevado 3 veces a juicio en forma injusta, que los soldados romanos lo golpearon, lo lastimaron, lo ofendieron, lo humillaron, que azotaron sus espaldas, pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, lo llevaron al monte Calvario. Ahí traspasaron sus manos y sus pies con el clavo. Finalmente atravesaron su costado con la lanza. Él murió y fue sepultado. Ellos iban platicando de todas esas cosas que habían acontecido. Y en este momento de la enseñanza estaban haciendo un recuento de daños. Esa frase, recuento de daños, generalmente se utiliza cuando hubo un siniestro, cuando hubo un incendio, cuando hubo un terremoto, un atentado, una inundación, ¿verdad? Después de que pasó esa tragedia, hay un recuento de daños. Estaban ocupando estos dos caminantes de Emaús ese camino para platicar uno y al otro, ¿verdad?, recordando todas aquellas cosas que habían acontecido. También, hermanos, el camino a Emaús representa el camino de la tristeza.
¿Qué representa el camino de Emaús? El camino de la tristeza. Ahí mismo, San Lucas capítulo 24, versos 15 en adelante, dice así: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Por supuesto, hermanos, que a como estaban las cosas hasta ese momento, hablar acerca del sacrificio, de la pasión de Cristo y todo lo que había sucedido, pues no lo podían contar con alegría, con gusto, como algo bueno o una anécdota que les causara risa. No. Hablar de todas esas cosas les traía dolor, les traía nostalgia. Pues cómo no, ver al maestro cómo sufrió, cómo padeció. Estaban tristes. Pero sí se dan cuenta, hermanos, que ellos estaban hablando entre sí de lo que le había sucedido a Cristo, y no se daban cuenta que Cristo se había acercado a ellos. Dice que sus ojos estaban velados. Hablando espiritualmente, no podían reconocer al Señor Jesucristo. Pero es el Señor Jesucristo el que les dice: ¿por qué platican estas cosas? ¿Y por qué están tristes? ¿Cuántas ocasiones, hermanos, nosotros también transitamos por un camino de tristeza? Por algún problema, por alguna enfermedad, por algún difunto, porque estamos atravesando una etapa de duelo. Y es difícil, hermanos. Y a veces en medio de ese dolor, de esa angustia, pensamos que Dios está muy lejos, que Dios no nos escucha, que a Dios no le interesamos. Pero al igual que los caminantes de Emaús, Dios está a nuestro lado. Cristo camina con nosotros. Él cumplió su promesa: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. El camino de Emaús también representa el camino de la desilusión. De la desilusión. Todos lo decimos. El camino de Emaús representa el camino de la desilusión. Leamos los versos 18 en adelante. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Pensaban que Jesús era ¿qué? Un forastero. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Qué lindo es nuestro Cristo, ¿ven? Todavía se puso a platicar con ellos. Bueno, a ver, explíquenme, cuéntenme, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, es decir, en milagros, y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. En cierta manera manifestaban desilusión. ¿Y cómo le están platicando a Cristo sin reconocerlo, verdad? Dice: es que tú eres un forastero, tú vienes de fueras, tú no sabes lo que ha pasado. Pues a ver, cuéntenme qué ha pasado. No, pues un hombre llamado Jesús Nazareno era poderoso en la palabra, hacía milagros, maravillas. ¿Se imaginan al Señor Jesús levantando las cejas y diciendo: sí, a ver, cuéntenme más? Sí, pues que fue traicionado y fue llevado a juicio, lo golpearon, lo crucificaron, lo mataron, lo sepultaron, y después de esto pues ya han pasado 3 días. Nosotros pensábamos, nos imaginábamos que Él iba a redimir a Israel, es decir, que lo iba a liberar del yugo del imperio romano.
Entonces estaban en un estado como de desilusión. A veces también, hermanos, nosotros transitamos un camino así, de desilusión, porque decimos: yo pensaba que Dios iba a hacer esto, yo pensaba que Dios me iba a contestar de esta manera, yo pensaba que Dios me iba a defender, me iba a proteger, yo pensaba que Dios no iba a permitir una injusticia en contra mía, etcétera, etcétera, etcétera. Como si la historia se terminara ahí, como si después de ese problema Dios ya no existiera, o como si ese problema fue más grande que Dios. No, hermanos, no importa la situación tan difícil por la cual atravesamos, Dios es más grande que nuestros problemas. Dígalo, hermanos. Dios es más grande que nuestros problemas. Dios tiene más poder que el diablo. Dígalo. Dios tiene más poder que el diablo. La misericordia de Dios es grande y es maravillosa. Pero como humanos, a veces así nos sentimos. ¿Se acuerdan ustedes de la hermana de Lázaro? Cómo se sentía desilusionada y le decía al Señor Jesucristo: Maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entre nosotros decimos una frase: el hubiera no existe, pero para Cristo el hubiera sí existe. No haya estado en el momento que falleció, pero haya estado en el momento que ya 4 días sepultado Lázaro, no importa. Antes o después, Él tiene poder para hacer milagros. Dios no llega demasiado tarde, Él siempre llega a tiempo, en el momento propicio. Amén. Es cierto que mientras estamos transitando, caminando por ese camino de desilusión, nos sentimos desconsolados. Pero, hermanos, Dios tiene más poder. Dios sigue haciendo milagros. Decía una frase en la actualidad: Dios sigue siendo Dios. Digámoslo 3 veces, hermanos. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios, y a su nombre sea la gloria. Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo maravillas, Él sigue haciendo posible lo imposible, Él sigue sanando enfermos. Para Él nada es imposible. Amén. El camino de Emaús en ocasiones también representa el camino de la confusión. ¿Qué representa el camino de Emaús? El camino de la confusión. Ahí mismo, hermanos, estamos leyendo San Lucas capítulo 24, ahora el verso 22, dice así: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, es decir, en la madrugada, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Los ángeles dijeron: Cristo vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como a las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Así como habían visto y habían escuchado de los sufrimientos del Maestro, también habían escuchado de la resurrección de Cristo. Pero dan a entender, hermanos, que aunque decían todas estas cosas, no las creían del todo. ¿Por qué? Porque estaban tristes, porque se sentían desilusionados, porque se sentían fracasados, sentían que todo había sido en vano. Así pasa, hermanos, cuando tenemos información, pero no tenemos fe. ¿Puede repetir eso? Así sucede cuando tenemos información, pero no tenemos fe. Amén. Tenemos la información de que Cristo hace milagros, pero si no tenemos fe, es algo confuso, ¿no? Sabemos que Dios levanta paralíticos, da vista a los ciegos, resucita muertos, perdona pecados, salva almas, transforma vidas.
tenemos esa información, pero si no tenemos fe, en cierta manera, hermanos, no ocurre nada, ¿verdad? Entonces había una confusión, sabían, pero no creían. Repita conmigo, hay que saber y creer. Otra vez, hay que saber y creer. Porque dijo Jesús, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Amén. El camino de Emaús entonces se transformó en el camino de la reprensión. Era necesario que ya iban caminando, ¿verdad? No sé, de los 11 kilómetros ya qué distancia habían recorrido mientras platicaban, no solo los dos discípulos, sino ahora los dos discípulos y Jesús. Y entonces Jesús los tuvo que reprender. Vamos a ver lo que dicen los versos 25 en adelante de San Lucas, capítulo 24. Los versos 25 en adelante. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Oh insensatos, tardos de corazón, incrédulos, ¿por qué tardan en creer lo que los profetas han dicho? Ahí el Señor nos empezó a reprender, a exhortar, decimos en nuestros días, a regañar. A veces eso es necesario, hermanos, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando el Señor hizo algunos milagros y aún los apóstoles tenían duda del Señor, Él los reprendió. Cuando los apóstoles no pudieron echar fuera un demonio de un epiléptico, de un muchacho que tenía epilepsia, le preguntaron a Jesús que por qué ellos no habían podido echar fuera el demonio y Jesús sí. Y Él les dijo: por vuestra incredulidad. También les dijo que era necesario orar y ayunar. En otra ocasión, hermanos, cuando la barca, ¿verdad?, estaba a punto de hundirse en la tempestad, y los apóstoles lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Antes de reprender el mar, los reprendió a ellos, ¿verdad? Les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué son tan incrédulos? En otras palabras, ¿qué creen que yo me voy a morir y ahogar junto con ustedes? ¿Verdad? Y es que, pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Por eso los tuvo que reprender. Hermano, hermana, a veces es necesario que recibamos nosotros una palabra de exhortación, una palabra de reprensión si es necesario, para que no dudemos, para que reaccionemos, para que nos demos cuenta, hermanos, que lo que está escrito en las profecías, en este santo libro, es verdad, es realidad. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Alabado sea Dios. No dudemos, hermanos, del poder de Dios, de las profecías y de sus promesas. Porque es necesario, dice en Hebreos capítulo 11, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Si a veces es necesaria la exhortación, la reprensión, una palabra dura que nos haga reaccionar, recibámosla, hermanos, es para nuestro bien. Amén. Decía por ahí alguien que estaba en el ejército, que andaba así encorvado, no sé si por flojera o por costumbre, pero ya saben cómo son en el ejército, ¿verdad? Sacan la vara y le dan un barazo, hasta saca el pecho y anda así derechito después de un barazo, ¿verdad? A veces así nos pasa, hermanos, ¿verdad? A veces andamos como que sí, como que no, como que quiero entregarme a Dios, como que no, como que quiero hacer su voluntad, como que no, y viene el barazo de parte de Dios.
Sí, Señor. Lo que tú digas, cuando tú digas, como tú digas. Amén. Y pues es difícil recibir la reprensión, pero es lo mejor, porque Él corrige nuestro camino. Amén. El camino de Emaús, aquí ya viene un cambio más profundo y radical, porque hemos dicho que el camino de Emaús representa el recuento de daños, el camino de tristeza, el camino de desilusión, el camino de confusión, el camino de reprensión. Pero ¿sabe qué? A conforme iban caminando ese trayecto de Emaús, quizás ya iban en el kilómetro 9 o 10, el camino de Emaús se convirtió en el camino a Cristo. Alabado sea Dios. Vamos a ver lo que dice el verso 28. Ya el kilómetro 11, ya habían llegado. Verso 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Fuerte, entró pues a quedarse con ellos. Demos gloria a Dios, hermanos. Y hay muchos coros e himnos inspirados en estas palabras, ¿verdad? ¿Cómo cantamos? Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi pobre corazón. Pero démonos cuenta, hermanos, qué lindo era el maestro, ¿verdad? Dice que llegaron ya, recorrieron los 11 kilómetros y que Jesús hacía como que se iba más lejos, ¿verdad? ¿Cómo les han de haber dicho a los dos discípulos? Bueno, pues hasta aquí los acompaño en el viaje, ¿verdad? Yo les sigo más adelante. La paz de Dios, shalom, la paz de Dios sea con ustedes. No, ¿verdad? No lo dejaron ir. Dice aquí, le obligaron. Ya sabemos que no, está hablando simbólicamente, ¿verdad? No lo obligaron, pero sí, le insistieron, le suplicaron, le rogaron, quizás hasta se tomaron de sus ropas, ¿verdad? Dijeron: no, quédate con nosotros, quédate por favor. Y Jesús se quedó con ellos. Como dice otro canto: te invitamos, oh Cristo, te invitamos hoy mismo, quédate con nosotros, quédate de una vez, la noche ya se acerca, viene la lobreguez, quédate con nosotros, quédate de una vez, quédate con nosotros, quédate de una vez. Igual que esos caminantes, hermano, hermana, dile a Cristo: quédate en mi corazón, quédate en mi hogar, quédate con mi familia, no te vayas, no te alejes, no me desampares. Señor, quédate conmigo, yo te necesito, sin ti no puedo vivir, necesito tu presencia, necesito tu consuelo, tu fortaleza. Aleluya, bendito sea Dios. Dios no rechaza esa invitación de un corazón sincero que le dice: Cristo, entra en mi corazón. Recitemos Apocalipsis 3, verso 20. Jesús dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Amén? Entonces el camino a Emaús también, hermanos, se convirtió en el camino de la revelación. ¿En qué se convirtió el camino de Emaús? En el camino de la revelación. Verso número 30. Y aconteció
que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Fuerte. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Alabado sea Dios. Quiero que vean un poquito al frente, hermanos. Quiero que vean un poquito al frente. Vean lo que hago con mis manos. Dice aquí: y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, haga de cuenta que ese es el pan, y lo bendijo. Gloria a Cristo, aleluya. Y lo partió. Bendito sea Dios, gloria a Dios. ¿Qué ven ustedes en mis manos? Pues nada, ¿verdad? Pero ¿qué vieron ellos en las manos de Jesús? Los clavos. La marca Amén. de los clavos. Amén. Las marcas del sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Llegaron a la conclusión de que este no era un forastero. Esta no era una persona que venía de fuera y que no estaba enterada de las cosas que habían sucedido. Él era el protagonista de las cosas que habían sucedido. Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cristo glorioso que caminaba sobre las aguas. Ese es el Cristo glorioso que dio su vida hasta derramar su sangre en la cruz del Calvario. Lo reconocieron, hermanos. ¿Qué habrán sentido? Gozo en su corazón. Este camino de Emaús, que tenía varios significados simbólicos, ahora se convertía en el camino de la revelación. La palabra revelación significa descorrer el velo. Amén. Necesitamos caminar con Cristo para conocerlo más, para conocerlo bien, para entender su palabra, para tener comunión con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y finalmente, hermanos, el camino de Emaús representa el camino del testimonio. ¿Qué representa el camino de Emaús? El camino del testimonio. Puestos de pie, por favor, damos lectura. Ahí en San Lucas 24, verso 32. Dice así: y se decían el uno al otro, porque Cristo ya había desaparecido, ¿verdad? Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría o nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Fuerte. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria a Dios. El camino de Emaús se volvió en el camino del testimonio personal de ellos mismos. Regresaron a Jerusalén. Yo me imagino que fueron de Jerusalén a Emaús caminando, pero regresaron corriendo. Y cuando llegaron estaban los 11 apóstoles predicando de la resurrección de Cristo. Y ellos dijeron: nosotros también damos testimonio. Nosotros también lo vimos. Nosotros caminamos junto a Él. Él nos habló. Él nos partió el pan. Él nos abrió las Escrituras. Nuestro corazón ardía. Sentíamos gozo por escuchar su palabra. Al igual que Pedro decíamos: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tienen razón. Lo que están predicando es verdad. Cristo vive, Cristo ha resucitado, hablamos con Él, estuvimos con Él, comimos con Él, Él es real, gloria a su nombre, Él está vivo, aleluya. Por eso aquellas personas, aquellos cristianos que en la actualidad caminan con Cristo, oran a Cristo, tienen comunión con Cristo, participan del pan y del vino, saben que Cristo vive. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí damos testimonio que Cristo vive? Pues dígalo:
Cristo vive, Cristo vive, Cristo tiene poder. Yo siento su presencia, su gloria está en este lugar. Gloria a Jesús de Nazaret, aleluya. Bendito sea Jesús, dale gloria, dale alabanza, dale honra. Él es digno, Él es glorioso, Él es maravilloso. Te alabamos, Jesús, te exaltamos, glorificamos su nombre, porque tú vives para siempre, porque tú eres real, porque tú estás en medio de nosotros. Sentimos tu gloria, sentimos tu presencia, sentimos tu glorioso poder. Gracias, Jesús, gracias, porque también, al igual que los caminantes de Maús, somos testigos de tu poder, de tu grandioso poder. Cristo vive, hermanos. Él tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Gloria a Dios, aleluya. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Alabamos a Dios de todo corazón. Conocemos un Cristo de poder, un Cristo que vive, que se mueve en medio de nosotros, que sigue haciendo milagros y maravillas. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús